a mí comenzó a bendecirnos a todos. Amén. Ok. Yo quiero compartir una palabra con ustedes antes de entrar en el proceso de presentar al bebé. Y el mensaje que tengo para ustedes es un mensaje un poquito, como digo yo, es un poquito fuerte, es un poquito así como áspero. Es una palabra del Señor que yo creo que necesitamos en los días que estamos viviendo. Estamos viviendo días donde ocurren dos cosas, por lo menos desde mi punto de vista. Y podemos irnos al aire si no nos hemos ido. Okay. Dos cosas están ocurriendo. Número uno, estamos viviendo tiempos de muchas dificultades, tiempos de muchas luchas, de muchos desacuerdos, de muchos pleitos. Y tiempos en que ocurren cosas en los que nos sentimos impotentes. Tiempos en los que nos da mucho problema lograr las cosas que nos proponemos, especialmente con respecto a nuestra vida en el Señor. Eso es una de las cosas que está pasando. Pero por otro lado, por otro lado, nosotros estamos luchando y queremos lograr las cosas, pero estar cómodos. Nos intimidamos por los problemas y tenemos el lema de que si se cerró una puerta es porque Dios no quiere. Entonces nos echamos, si me permiten decirlo así, como cuando la gallina se sienta sobre sus huevos a esperar que ellos se abran. Y nos sentimos incómodos y empezamos a pensar que no es la voluntad de Dios y empezamos a descuidar cosas importantes de nuestras vidas tratando simplemente de estar cómodos. Pero fíjense en lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 5, en los versículos 7 al 9. Dice que en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, porque hijo era, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Yo quiero que pensemos en el Señor Jesucristo. Acuérdense de la belleza de cómo el Señor fue introducido a este mundo con el anuncio angelical y los coros que proclamaban gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz para los hombres y buena voluntad para los hombres. Un cuadro precioso, emocional, que le alcanza el corazón de cualquier persona. Fue algo tan tierno y tan hermoso que nos deja sobrecogidos con una sensación de triunfo. Imagínate el cielo abierto para la tierra, una sensación de triunfo y de gloria al ver cómo se envolvía esta irresistible expresión del amor de Dios. El niño Jesús atrapa nuestros corazones y de las pocas cosas que tenemos acerca de su niñez, seguimos ahí la pista
de la persona más irresistible que jamás haya vivido. Recordamos de cuando se presentó en el templo y aquel sacerdote lo levantó y le dio gracias a Dios diciendo que han visto mis ojos tu salvación. Cuadro hermoso. Los sabios de Oriente vinieron con sus regalos y la adoración al niño, y aún José y María estaban asombrados de la belleza, de las maravillas que veían y escuchaban acerca de Jesús. Así dice en Lucas capítulo 2. Que el padre y la madre se maravillaban de lo que se decía. En el verso 40 decía que el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. ¿Qué película tan linda? ¿Ah? ¿Qué cosa tan bella es aquella que se podía? El niño estaba creciendo como todo ser humano y empezaba a tomar decisiones por sí mismo. Sabemos de aquella historia de cuando ellos en su viaje a Jerusalén a adorar, él se les perdió por unos días y ellos andaban preocupados tras él, y dice la palabra que al cabo de 3 días lo encontraron en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo hemos estado buscando, angustiados. ¿Por qué me buscaban?, le dijo él. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que se les decía, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Nosotros que ya sabemos lo que estaba ocurriendo en todas estas cosas, sabemos, y nos gozamos de la belleza de Dios acompañando a su Hijo unigénito, su Hijo especial que vino al mundo para ser el Salvador. Y eso te llena a ti de alegría, eso te llena de seguridad, eso te llena a ti de regocijo. ¿Verdad que sí? De repente eso me pone a pensar en las palabras del Salmo 66, cuando dice: decir a Dios cuán asombrosas son tus obras, cuán imponentes, es tan grande tu poder que tus enemigos mismos se rinden ante ti. Toda la tierra se prostra en tu presencia, te cantan salmos a tu nombre. Vengan y vean las proezas de Dios, sus obras portentosas en nuestro favor. Así nos sentimos viendo todo lo que Dios hizo con Jesús. ¿Verdad que sí? Cuántas cosas lindas, cuántas cosas preciosas, cuántas cosas podemos ver. Pero ¿saben qué? Nos gozamos en las obras de Dios. El único problema con este cuadro es que se parece al cuadro de la aurora que habla en Proverbios 4:18, que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque todo esto, cuando usted contempla la vida de Jesús y va viendo esas etapas, uno se siente como en una mañana de primavera, fresca, hermosa, los cielos, los colores de las flores, los pájaros que cantan y todo. Y no hay ningún problema, es precioso y es verdad. Pero el día progresa
y el sol se calienta y empezamos a sentir el calor del sol. Ahí está el asunto. ¿Qué pasó? Es que los rayos del sol de repente son abrasivos y poderosos, y el niño que se ha convertido en hombre empieza a tener otros tipos de experiencias de situaciones difíciles desde la perspectiva de su humanidad. Él fue rechazado, él fue perseguido, él fue torturado y últimamente fue matado en la cruz. Yo quiero que entendamos, porque Jesucristo es el modelo nuestro. Él es el modelo de fidelidad que nosotros necesitamos. Es el modelo de fidelidad que nos va a ayudar a vivir la vida que hoy tenemos y a tener la reacción apropiada que necesitamos tener en las circunstancias en que cada uno de nosotros vivimos. Por eso la palabra de hoy dice que en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, porque lo era, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Y yo quiero que consideres esta pregunta. Ese cuadro que ves en ese texto se parece al cuadro de ese Jesús Dios que nada lo intimidaba y que hacía un milagro cada vez que lo necesitaba, porque tenía el poder de hacer todo eso, porque Él era Dios. Entonces nunca debía de tener un problema que Él no pudiera solucionar. Ese texto se te parece a ti a ese Jesús. A mí no se me parece. Se me parece más a este Jesús, al Jesús de Filipenses capítulo 2, donde dice que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El cuadro de Hebreos capítulo 5 se parece más a ese Jesús, hombre, a ese Jesús que se despojó de su gloria, se despojó de su poder. Y está descrito, y ahí yo quiero que ustedes me disculpen, pero la verdad es que yo no les puedo explicar mucho eso. Cómo Dios se hace hombre, a mí, lo único que yo puedo decirle es que Él es Dios. Y así lo cojo. Y lo cojo porque Él lo dice. Si no, no lo cogiera. Mis matemáticas, mis físicas, mis químicas del carbón y todo lo demás me traen confusión, me traen impotencia para entender esto. Pero Él nos revela que Él sintió como tú sientes, que Él sintió como yo siento, que Él se hizo humano. Y como humano tuvo las mismas luchas que tú y yo vivimos hoy. Es lo que yo estoy leyendo aquí. Por lo que la palabra dice que nosotros debemos ser como Él es. Que debemos pensar como Él pensó.
Porque nosotros pensamos que Dios tiene que resolvernos en las circunstancias todos a nosotros sin que tengamos problemas. Que yo no tenga que pasar por la cruz. Que yo no tenga nadie que me persiga, ni que me torture, ni que me rechace. Es más, que yo no tenga ni que venir a la iglesia. Vengo cuando Wendy tenga una fiesta. Sí, porque ahí se come bueno. Tú sabes. Que las cosas sean cómodas para mí, que las cosas sean fáciles para mí. Y me hace recordar cuando aquellos hijos del trueno le estaban pidiendo a Jesús que uno se sentara a su derecha y otro a su... Y se lo pidieron de la manera más poderosa del mundo. Porque trajeron a la mamá para que se lo diera. Óigame, si hay una gente que ora y yo digo, bueno, de seguro que tiene el 70% asegurado, es una mamá. El corazón de una madre, para mí, siempre conquista el trono de Dios. Pero el Señor Jesús les dijo a ellos, ustedes no saben lo que están pidiendo. Y les dijo, lo único que les dijo en lo que estuve de acuerdo con ellos es, ciertamente de la copa que yo bebo, ustedes van a beber. Del cáliz que yo bebo, ustedes van a beber. ¿Y cuál fue el cáliz que Jesús tuvo que beber? En cierta forma lo que está expresado en ese texto de Hebreos capítulo 5, donde Jesús con muchas oraciones y con muchos ruegos le pedía a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces yo quiero que nos comparemos, porque nosotros queremos que no haya problema, que no haya dificultad, que el pastor sea un ángel del cielo, que si la calva le brilla es porque tiene una aureola ahí. Pero que yo no tenga que aprender mucha Biblia y que yo no tenga que orar tanto. Yo pueda irme para la playa y vivir ahí. Aleluya. ¿Verdad? Y que nunca yo tenga problemas para criar mis hijos, que los ángeles vengan y me los críen, porque yo no tengo tiempo, a mí me incomoda tanto como ellos se portan. Aprendamos de Jesús. Porque muchas veces cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos, decimos, ay, yo me voy de aquí. Ay, yo voy a dejar esto. Ay, no, 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 no. Pero esa palabra de Filipenses nos enseña tres cosas que tenemos que aprender. Número uno, que hay propósito para los hijos de Dios. No vivimos a lo loco. Dios tiene un propósito para ti, para mí. La voluntad de Dios es la meta nuestra. ¿Recuerdan cuando los apóstoles vinieron en Juan capítulo 4 y le dijeron, Señor, ven que vamos a comer, que tú tienes mucho tiempo sin comer? Y él le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Es más cómodo irme a comer ahora, pero la verdadera comida, el verdadero propósito de mi vida viene de Dios y tengo que seguirlo. Y la palabra ahí dice en Filipenses 8 que la voluntad de Dios era que Él muriera y que muriera crucificado.
Pero también dice que por él haberse sometido a la voluntad de Dios, llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que obedecen. Que por sufrir lo que sufrió, logró el propósito de su Padre Celestial. La voluntad de Dios para Jesús fue que viniera a morir en una cruz para convertirse en el autor de la salvación eterna para todos los que obedecen. Punto número 1, hay propósito en Dios y tenemos que comprometernos con la voluntad de Dios aunque duela. Punto número 2, va a haber padecimiento, va a haber dificultad, vamos a enfrentar debilidad, cada uno de nosotros. Dice la palabra que haciéndose semejante a los seres humanos, eso fue parte de su obra, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo. La semana pasada estuvimos hablando aquí, ustedes estuvieron hablando con el predicador internacional desde, I don't remember de dónde, pero de México, de alguna parte, de México pasando por California, que nos habló, les habló de la necesidad de ser humildes, de que aunque seamos los jefes, tenemos que agarrar una toalla y una ponchera y lavarle los pies a nuestros súbditos. Yo soy así, a mí hay que quererme como yo soy. No es el Espíritu de Dios, no es el modelo de Cristo. Tenemos que ser mansos y humildes. Es el modelo de Cristo. Y humilde es ceder lo que es tu derecho por un propósito. No porque simplemente ocurra un abuso, sino porque la voluntad de Dios se cumpla. ¿Qué nos dio Moisés? ¿Qué nos dio Josué? Para que la voluntad de Dios se cumpliera. ¿Qué nos dio Jesús? Quien estaba al punto extremo de la debilidad humana, cuando dijo: si es posible que yo no beba esta copa, vamos a hacerlo de otra forma. El sufrimiento es parte del asunto, por lo que él ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y no me diga que le expliquen, y no me digan que el texto no está sugiriendo en ningún momento, no, que él era Dios, que él sabía que no le iba a pasar nada. Excúseme, pero eso no es lo que la Biblia dice. Está diciendo que estaba sufriendo, estaba padeciendo. ¿Que cómo Dios hace eso? Bueno, esa pregunta usted se la hace cuando usted lo ve allá arriba. Pero lo que Dios nos está diciendo ahora fue: yo di a mi hijo por ti y lo puse a sufrir por ti, porque quiero hacer algo en tu vida y todavía tengo ese propósito. Pero tú tienes que aprender de él a enfrentar la vida sin salirle corriendo a los problemas. Hay padecimiento en ser como Cristo. Jesús sufrió como cualquier otro ser humano, a ser despreciado, rechazado, torturado y crucificado. El último punto que voy a referir sobre esta escritura de Filipenses 2 es que Jesús muestra con este acto, con esta humanidad débil y con un decidir aceptar el sufrimiento y la humillación, Él muestra fidelidad a Dios, y no solamente a Dios, sino a ti también.
al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. ¿Obediente a quien? No fue a mí. Obediente a su Padre celestial. Le fue fiel a Dios aunque le dolía. Muerte de cruz. Aunque él era hijo, él tenía todo el derecho del mundo, como él le dijo en un momento a los que estaban alrededor de él, que les dijo: si yo quisiera yo llamar ahora mismo y una legión de ángeles viene y se acabó esto. Pero el asunto no era ganar el pleito, el asunto era cumplir el propósito de Dios. Aunque era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Pregúntale al Señor qué es lo que tienes que aprender. ¿Te estás viviendo una situación difícil? Las cosas no te salen como tú quieres que te salgan. Quizás la pregunta no es por qué, sino qué es lo que tengo que aprender. Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme? Cristo modela la fidelidad a Dios y a la vez establece un modelo de fidelidad para nosotros. Fidelidad, no voy a entrar en demasiado detalle, pero implica una adherencia, un abrazar, un recibir, un estar de acuerdo firme a una persona o cosa o a una promesa por la que se establece compromiso. En ese sentido, implica muchas otras palabras. Ser fiel implica ser leal, implica una resistencia firme contra toda tentación a claudicar o a traicionar. Hay que ser constante y impone una firmeza permanente de una aprensión emocional. Firmeza implica seguir sin titubear, un curso o camino en amor, lealtad o convicción. Una resolución resuelto implica una determinación firme de compromiso con una causa o propósito. Hay una palabra que dice que el evangelio se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Cuando el Señor llamó a Josué, le dijo: lo que te voy a decir para comenzar esta conversación es que tiene que ser fuerte y valiente. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo: ustedes no se acomoden, sean fuertes y sean valientes. El modelo de fidelidad a Dios implica ser fuerte y valiente. Fidelidad al Padre, aunque era hijo mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Esa es la palabra de Dios. ¿Recuerdan cuando él estaba en el monte de los olivos? Ya lo mencioné. Él le decía: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Es hora de que le rindamos a Dios todo lo que somos. A veces nosotros somos por compartamentos o por departamentos, y le cedemos a Dios la cocina y quizás la sala, pero no el cuarto donde está la televisión o el cuarto donde dormimos, o no lo dejamos entrar al baño porque no queremos que él vea la parte fea de nosotros, ¿verdad? Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. Tenemos que cederle al Padre lo que le pertenece, y eso será ser fiel al Padre celestial. Pero por último, Jesús no solamente le fue fiel al Padre, sino que nos fue fiel a nosotros también. Y usted dice: pero yo digo, ¿y por qué tuvo que serme fiel a mí? Si Él es el Dios y yo lo que soy es uno que debe darle gracias porque me dio vida, ¿verdad? Pero Él decidió comprometerse con nosotros en algunos sentidos. Y en Isaías 53
dice bien claro que Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Las enfermedades de quién? Las mías. Y ahí está hablando más de mi pecado. Y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado ¿por quién? Por nuestras rebeliones. Y molido ¿por quién? Por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo ¿de quién? El tuyo y el mío, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Sabe que eso fue dicho o escrito unos 700 años antes de que Él naciera? Pero Él decidió que iba a ser fiel para que tú tuvieras oportunidad de sanar tus heridas, para que yo tuviera oportunidad de librarme de mis iniquidades, para que tú tuvieras la paz que el mundo no puede dar. Entonces Jesús le fue fiel al Padre. Jesús te fue fiel a ti y a mí. Le costó mucho. Mucho dolor, mucho sufrimiento, del peor que tú y yo podamos enfrentar. Pero Él fue fiel. Y la idea con la que tengo que terminar es que tú y yo necesitamos aprender a ser fieles. Fieles a Dios con esta postura de lealtad, de fidelidad, de coraje, de humillación por el propósito de la voluntad del Padre. Lo dice de esta manera en Hebreos 12. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, está hablando los testigos de Hebreos 11, que hicieron tantas cosas por la fe en las promesas de Dios. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Tenemos que dejar los hábitos de nuestras vidas antes de conocer al Señor. No podemos seguir pensando que esto es bueno y aquello es malo. Tenemos que darle a Dios lo que es de Dios y tenemos que deshacernos de todo lo que era yo antes de Él. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo se corre esta carrera? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, eso es lo que tú y yo tenemos que mirar, el gozo que nos espera. ¿Sabes lo que te espera cuando te encuentres con el Señor Jesús? ¿Sabes lo que te espera cuando llegues al reino de los cielos? Quizás tenemos que hablar de eso un poquito más, ¿verdad que sí? Anótenlo por ahí. Por el gozo que le esperaba. ¿Sabes cuál gozo le esperaba a Jesús? Él estaba en el cielo antes de bajar para acá abajo. No son las calles de oro ni el mar de cristal. ¿Cuál era el gozo que le esperaba a Jesús si él seguía la voluntad del Padre? ¿Sabe cómo se llama el gozo que le esperaba a Jesús? Se llama tu nombre. Se llama tú. Se llama yo. Porque por él seguir, no fue él que se salvó, fuimos nosotros que tuvimos oportunidad de salvación. Por el gozo que le esperaba, por ti y por mí, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren, está diciendo, ponte a pensar, siéntate y piensa en aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Tenemos que pensar, hermanos. Si estás pensando en muchas decisiones y en muchas alternativas,
para estar cómodo, vuelve y piénsalo. Vuelve y piénsalo. No por el pastor, porque el pastor quiere hacer lo mismo que tú. Pero vuelve y piénsalo. Vamos a volver a pensarlo. Consideremos a Jesús. Puso su rostro como un pedernal, dice la palabra. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y con esa palabra termino. En Isaías capítulo 50, en el versículo 7, dice la actitud que tú y yo debemos tener. Dice, hay dificultades, hay problemas, y Dios dice, hay que pasar por todos ellos para entrar en el reino de los cielos. Dice que esto es lo que nosotros tenemos que, esta es la fe que tenemos que abrazar, esta es la proclamación que tenemos que decirle a nuestra alma, como el salmista le decía, alma mía, alaba a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, ahora tú tienes que decirle, alma mía, atiéndeme aquí, por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurezco mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Eso es poner el rostro en serio. Y aquel te vocea, espérate que va a caer agua. Camina para adelante. El otro decía, espérate que te van a cobrar más impuestos. Camina para adelante. El otro te va a decir, mira, no te queremos aquí. Camina para adelante. Usted sabe lo que es un pedernal, es una piedra así que se ve como sólida, como si fuera hecha de acero inoxidable. Que cuando usted la ve, usted no quiere que le den con eso. Es bueno para usarla para el pilón, manejar los sazones. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurezco mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Esas son las palabras del Mesías que tú y yo tenemos que adoptar. Días difíciles, escasez, problemas de todo tipo. Somos desconsiderados, se están preparando leyes elaborándose contra de la iglesia del Señor. Pon tu rostro como un pedernal. Aclárate de cuál es la voluntad de Dios. Y no digas que si hay problema es que no es la voluntad de Dios, por el amor de Dios. Veamos a Jesús, consideremos a Jesús o el llamado de Hebreos. Los problemas no significan nada, significan que así es la vida. Y significan que son oportunidades para que veamos la gloria de Dios. Así que pon tu rostro como pedernal. Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Y si tú quieres echar para adelante, no importando las circunstancias que la vida nos está diciendo, vamos a leer y vamos a proclamarle esto a nuestras almas, esta palabra de Dios que está en Isaías 50. Amén. Todos conmigo. Por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé que no seré avergonzado. Amén y amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Oren conmigo. Padre Santo, esta es tu palabra santa y buena. Qué bueno que tú nos ayudas cuando ni siquiera sabemos cómo salir de este embrollo. Qué bueno que tú nos dices la verdad, no nos engañas como los políticos, con muchas promesas que no cumplen, pero tú nos dices la verdad. Y aun cuando nos lleva por la senda de justicia, senda de muerte, senda de dificultad, no temeremos.